por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, el diagnóstico es clínico. Esclerosis múltiple es clínico y por resonancia, ¿no? A ver, veamos. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa, es progresiva, que compromete primariamente las neuronas motoras, tanto de la corteza cerebral, el tronco encefálico y la médula espinal. Hay mucha variabilidad de hallazgos clínicos. Su diagnóstico generalmente es difícil. Después de un año, más o menos, es que se llega a un diagnóstico definitivo, cuando el paciente ya ha pasado por diversas especialidades. Descrito por Cuvier, Duchenne de la Boulogne, Aran, se discutía su origen neural. Fue Charcot quien dijo que la esclerosis lateral amiotrófica tenía características clínicas y patológicas. Hizo los estudios anatomopatológicos, mejor dicho. Ocurre con una prevalencia de 1 a 2 por 100.000. El grado de incidencia, de nuevo, o sea, los nuevos casos se descubren 1 en 1.000.000 o 0.5 en 1.000.000, depende de dónde se encuentre. 50% de los pacientes mueren en un lapso de 18 meses, 80% en el plazo de 5 años, menos de 10% viven más de 10 años. ¿Como quién? Como Stephen Hawking, ¿no? ¿Lo conocen, no? Ya, muy bien. Se da más en hombres. Piña. La edad media de inicio son los 55 años y el 80% de los casos comienza entre 40 y 70 años, ¿no? Casos diagnosticados entre 20 y los 40 años tienen una posibilidad más alta de sobrevivir a los 5 años. Como dice acá, es común llegar al diagnóstico de ELA después de un tiempo prolongado de evaluaciones y por un proceso de exclusión. Ya el paciente ha visitado al reumatólogo, al traumatólogo, ¿no? Al médico internista. Los síntomas iniciales de la enfermedad son muy parecidos a los que se presentan en enfermedad de origen neuromuscular. Y más de una vez ha pasado, hasta a mí mismo se me ha escapado el diagnóstico, ¿no? En algunos pacientes. Y otros neurólogos no lo reconocen. ¿Ven? ¿Sí? Usualmente el paciente no consulta por eso. Puede empezar con fasciculaciones, o puede empezar con una leve torpeza, digamos, como le pasó a un paciente, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? He venido acá porque el neurocirujano me ha dicho que venga. ¿Así? ¿Por qué? No, es que yo tengo algún problema para patear la pelota. Antes la pateaba bien y ahora ya no. Lo comienzo a examinar todo. Tenía fasciculaciones por todos lados, hipotrofia distal, ¿no? Como vamos a ver. Un cuadro de ELA. Y hasta ahora lo tengo de paciente, el pobre. Y un ELA, ¿no? Progresivo y todo. Los criterios del Escorial. Actualmente en el 2006 se introdujeron los criterios de Awaji, que es una isla en el Japón donde se hizo un nuevo consenso, ¿no? Para resumirles esto, un diagnóstico definitivo se necesita encontrar síntomas de primera y segunda neurona, ¿no? De primera y segunda neurona en 3 regiones corporales. Regiones corporales para ELA se divide en región vulvar, cervical, dorsal y lumbar, ¿no? Lumbar con todos los nervios que van a las piernas, cervical a los brazos, dorsal intercostales, vulvar todo lo que es lengua, ¿no? Entonces, no necesito ningún examen adicional, diagnóstico netamente clínico. Si tengo 2 regiones, un diagnóstico probable, ahí ya me tengo que apoyar también en la electromiografía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos que se encuentran? De neurona motora inferior, en el tronco encefálico, en la cara, mandíbula, paladar, lengua, laringe, en el cervical, cuello, brazo, mano, diafragma, torácica, dorso, abdomen. Claro que el diafragma depende de la parte cervical, ¿cierto? ¿Se acuerdan? C4 por el nervio frénico, ¿no? Lumbosacra, ya más posterior, abdomen, pierna, abdomen inferior, pierna y pie, ¿no? Signo de neurona motora superior, clonus, reflejos sociotendinosos, reflejo nauseoso exagerado, espasticidad pseudovulvar, ¿no? A nivel cervical, clonus, espasticidad, reflejos normales en un miembro débil y atrófico. ¿Me entienden?
sea, un paciente puede tener hiperreflexia, ¿está bien? Siempre y cuando tenga buena fuerza. Eso ya es característico de Lela. Pero si ustedes ven que un brazo está débil, pero con los reflejos normales, ya eso te quiere decir que es un problema de primera neurona o neurona motora superior, Lela. Torácica, pérdida de reflejos cutáneos abdominales. Lumbosacra, la presencia de clonus, cutáneo plantar, en extensión, vale decir Babinski. Los reflejos normales en un miembro débil y atrófico, ¿no? Para el diagnóstico de él es necesaria la presencia de una degeneración en la neurona motora inferior, según criterios clínicos, neurofisiológicos, o sea, una electromiografía, la neurona motora superior según un examen neurológico y la diseminación progresiva de los síntomas. El ELA no avanza a tumbos, avanza en forma progresiva. ¿Ya? Por ejemplo, la atrofia y fasciculación de la lengua. La fasciculación de la lengua es como una bolsa de gusano, ¿no? Pongan su mano en una bolsa, ahí, y hagan esto. Y ahí se ve como fascicula, pues. ¿Sí? Son signos de segunda neurona. La atrofia también. Un músculo o un miembro debilitado y con reflejo normal también es sugestivo de ELA. Ausencia de otro proceso que puede explicar la neurodegeneración. Por ejemplo, problemas de canal estrecho cervical. Evidencia a través de neuroimágenes de otros procesos que expliquen los signos clínicos observados, ¿no? Por ejemplo, acá en esta resonancia que es inusual, que se observa a nivel de la cápsula interna como hay una zona de gliosis, o sea, una zona dañada de las neuronas motoras, ¿no? O en la protuberancia también. Las formas típicas del ELA es una forma esporádica y una forma familiar. La forma esporádica constituye el 95% de los casos, la forma familiar el 5% y se asocian a mutaciones de la superóxido dismutasa, 1. Hay síndromes de ELA+, en el cual yo tengo un italiano de paciente que tiene esta sospecha, ¿no? Tiene características de ELA, síndrome de primera neurona, segunda neurona, fasciculaciones. ¿Y cómo se dio cuenta? Su esposa es la que se dio cuenta. Doctor, ¿sabe qué? Mi esposo en la noche, sus músculos comienzan a hacer así. Fasciculaciones, ¿no? Con signos extrapiramidales, por ejemplo, rigidez, temblor, ¿no? Y hace demencia, un deterioro cognitivo. Doctor, mi esposo quiere trabajar, pero no le da su cerebro. Así me lo dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tiene alta sospecha de ELA+. ¿No? ELA con anormalidad de laboratorio y significado incierto, ¿no? Asociada a alguna anormalidad de laboratorio, pero que no tiene ninguna tensión, ningún fin. Hay algunos síndromes que semejan al ELA. Por ejemplo, una persona que ha tenido polio y que hace un síndrome postpolio. Los pacientes que hacen neuropatía multifocal progresiva o neuropatía motora multifocal hacen puro compromiso motor y es una neuropatía que ya lo vamos a ver en la clase respectiva, ¿no? Más adelante. O pacientes con hipertiroidismo, los pacientes con intoxicación de plomo, que muchas veces hacen la parálisis del nervio radial, problemas infecciosos y síndromes paraneoplásicos. Hasta hace poco uno de los casos que vi un paciente con aparente ELA, luego probable Kennedy, al final tuvo un problema de miopatía y debuta como ELA, ¿no? Y al final es un problema de miopatía inflamatoria. Por eso el diagnóstico no es tan fácil. Síndromes de ELA+ y ELA Light deben cumplir criterios clínicos, electrofisiológicos y de neuroimágenes. Las características clínicas son de ELA esporádica, pero incluyen además la ubicación geográfica. Felizmente lo del ELA+ más se ve en el Pacífico Oeste, ¿no? Las islas de Guam, el norte de África,
signos extrapiramidales, hay bradicinesia, rigidez, hay degeneración cerebelosa, hay obviamente demencia, ¿no? En el ELA, sobre todo cuando avanza, se puede ver compromiso del sistema nervioso autonómico, problemas vasculares, problemas de control de esfínteres. Al final se ven trastornos sensitivos, ¿no? Como alteraciones en la vibración, alteraciones en la sensibilidad vibratoria, discriminación, alteraciones oculares, ¿no? Si ustedes lo ven a Stephen Hawking o al famoso Musiri, ¿no? Stephen Hawking lo único que hace actualmente es dilatar y contraer la pupila, pero más no mueve los ojos, ¿no? Y así se comunican, han hecho un sistema computacional para que se comunique así, y pueda conversar, pueda hablar, ¿no? El síndrome postpolio, ¿no? Neuropatía motora multifocal con sin bloqueo de conducción o neuropatía son parecidos al ELA. ¿Ya? Más o menos este es un resumen de lo que es ELA. Las ataxias son un grupo de desórdenes que se caracterizan por alteración de la coordinación fundamentalmente, ¿no? Incoordinación. La aproximación clínica. En primer lugar, caracterizar a un paciente con ataxia. Paciente con ataxia es aquel que tiene alteraciones en la coordinación, ¿no? Falla en el índice nariz, comienza a caminar ampliando la base de sustentación, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Es tratar o descartar las causas tratables. ¿Cuáles son las causas tratables en ataxia? En primer lugar, las ataxias agudas generalmente son infecciosas. ¿Cuáles son los que más se asocian a este problema? Las encefalitis o la cerebelitis por citomegalovirus, ¿no? O por el virus del herpes zóster. Hay algunas ataxias medicamentosas producidas, por ejemplo, por la fenitoína. Pero los otros problemas de ataxias degenerativas, en primer lugar, siempre hay una historia familiar. Y en esto hay que hacer hincapié, en toda la familia, ¿no? Siempre va a haber la mamá o la abuelita, o generalmente los hombres son los que hacen, ¿no? Que tienen. Luego, acá nos quedamos en este nivel. En el Instituto de Ciencias Neurológicas y algunos centros particulares de Miraflores hacen el estudio genético, ¿no? Está carito, pero lo hacen. Felizmente que el instituto tiene convenios con las universidades de Estados Unidos y lo hace gratis inclusive, pero hay que entrar dentro de un gran protocolo, ¿no? Es conocido el gen alterado, buscar causas infrecuentes, se hace estudio genético, consejo genético y manejo sintomático solamente, ¿no? Diagnóstico: evaluar si el paciente presenta ataxia. De ser así, descartar cualquier tipo de ataxia adquirida. Ese es el primer punto. Si existe historia familiar, se debe estudiar el patrón genético. Las causas secundarias en general son condición nutricional, estructural, tumores, ¿no?, que produzcan ataxia, endocrinas, tóxicas, paraneoplásicas, ¿no? Hace poco he tenido un paciente con cáncer y que fue difícil el diagnóstico porque me hizo ataxia, luego demencia, rápidamente progresiva, y le buscamos de todo. Tenía déficit de vitamina B12, le dimos vitamina B12, no recuperó nada. Luego, por ahí, tratamos de escanearlo todito y le encontramos un cáncer de vejiga, ¿no? O sea, un problema paraneoplásico que hacía por autoanticuerpos, ¿no? Anticuerpos contra el tumor y anticuerpos contra su cerebelo, ¿no? Inflamatoria. Ataxias secundarias tienen un desarrollo lento de síntomas, subagudo, cambios no específicos. A la imagenología no existe historia familiar, ¿no? Paraneoplásico o inflamatorio. Si existe historia familiar, entonces hay que investigar, por lo menos en 3 generaciones atrás, cómo se iniciaron los síntomas, la edad de inicio, consanguinidad, abortos espontáneos, origen étnico, ¿no? Bien difícil eso. Usualmente se lo dejamos a los genetistas que lo hagan. En términos generales, una de las características genéticas de esta alteración es la anticipación genética, ¿no? Casi en todas las ataxias genéticas hay este fenómeno de anticipación. ¿Qué quiere decir? Que
generación tras generación se presenta a menor edad, ¿no? Esa es anticipación genética. En lo molecular se produce un mecanismo mutacional dinámico de los polinucleótidos repetidos inestables. Eso ya no me meto porque es área de genética, ¿no? Hay la expansión de tripletes CAG. Las ataxias hereditarias se dividen en autosómicas dominantes, recesivas, ligadas a X y mitocondriales. En el sustrato anatomopatológico existe la ataxia llamada atrofia olivopontocerebelosa, donde hay clínica cerebelosa y disartria. Afecta a la neocorteza, los núcleos de la base. Existe la ataxia cerebelosa cortical, SCA, ataxia espinocerebelosa 5, 6, 10 y 11, la atrofia espinopontina, la 3, ¿no? Creo que esto casi nunca lo he visto. ¿Por qué? Porque no se llega a hacer estudio genético convincente acá. La dentato rubro pálido luisiana, tampoco lo he visto, ¿no? La degeneración espinocerebelosa pura, la tipo 4. ¿Se lo aprenderán de memoria? Ni yo lo sé. Esto es inusual. Lamentablemente en el Perú nos quedamos en que, ¿sabe qué? Tiene una ataxia genética, punto. No vamos más. No hay más que estudiar. Consejo genético, punto. No hay más, lamentablemente, ¿no? Para continuar la tortura. No es necesario que se lo aprendan, ¿no? Autosómica dominantes, espinocerebelosa tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, enfermedad de Machado-Joseph, que es la más frecuente, espinocerebelosa 4 hasta la 17, la dentato rubro paleolisiana, la ataxia episódica tipo 1 y 2. Estas son las más frecuentes, o mejor dicho, las que están descritas, ¿no? Y estos son los genes asociados. Claro, sería ilusorio que le pregunten en la ataxia espinocerebelosa 11, ¿cuál es el gen alterado? Eso ya no, pues, ¿no? No se pase. No creo que le pregunten, ¿no? Aquí está la descripción una por una. Ataxia espinocerebelosa tipo 1 entre la tercera y cuarta década. Se inicia con una pérdida leve del balance. Hay disartria, hay nistagmus presente precozmente, hay problemas piramidales, reflejo, hiperreflexia, ¿no? Puede haber corea, no es un síntoma frecuente. Puede haber compromiso cognitivo, pero siempre es tardío. Sobrevida 10 a 15 años, ¿no? En lo molecular se produce una acumulación de tripletes CAG. Punto. La tipo 2, descrita en Cuba, felizmente, Reino Unido, India, Italia. Hay ataxia, en todos hay ataxia, ¿no? Nectitudes sacadas, no, sacádico, movimientos sacádicos, temblor, corea. Mutación del gen SCA2, 12Q. Enfermedad de Machado-Joseph en los portugueses. Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Le da inicio y la duración de la enfermedad es igual a la primera, tercera, cuarta década de la vida, gran variabilidad familiar. La de tipo 4 es raro, la clínica generalmente es la misma. La de tipo 5 también asociada al gen 11Q. La de tipo 6, y bueno, no los quiero cansar, porque esto es más aburrido que bailar con su hermana, ¿no? ¿Ves? Todo eso. Ahí lo tienen para que lo lean. La ataxia episódica. La ataxia telangiectasia. Esto sí es característico, se ve en niños, alguna vez lo hemos visto, ¿no? Paciente con ataxia y ustedes le ven la piel, ven las lesiones ahí telangiectásicas, ¿no? Generalmente en los ojos, un 95%. ¿No? Ahí está, ¿ven? Las telangiectasias, ¿no? La asociada a vitamina E. Muy frecuentemente en un paciente de ataxia, todos o la mayoría de neurólogos le dan vitamina E, cualquiera que sea, ¿no? Pero hay una sola que es por deficiencia de vitamina E. La ataxia con apraxia oculomotora. Usualmente no tienen tratamiento, ¿no? Neuropatía axonal ligadas a X, ataxia mitocondriales.
tratamiento usualmente sintomático. La amantadina se usa, la tandospirone no hay acá. Y como es tan raro, generalmente los tratamientos son sintomáticos nada más, no hay otra, ¿no?